Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Día D. La consigna es quedarse en casa para protegernos y proteger a los nuestros de un enemigo invisible pero letal, mortal, ¿no es cierto? Bueno, miles de mujeres, de niños, de adolescentes se tienen que quedar haciendo cuarentena en casa con el viejo victimario conocido, el marido o la pareja maltratadora, el padre o la madre que abusa y le golpea y se desfoga con los hijos, pero también está la mala suerte de tener que convivir en la misma cuadra con el maldito violador que te dejó embarazada. Hace un año, Angélica Villegas denunció el caso de Javier Enríquez, este sujeto que muy orondo le admitió a ella, pero si yo tuve solamente intimidad con ella y estaba hablando de la amiga de sus hermanas menores, una niña de 13 años a la que violó y embarazó. Un mes después de emitido el reportaje aquí en Día D, recién salió la orden de captura contra este sujeto que ya vivía amenazando a esta niña y a su madre, que han tenido que mudarse hasta 3 veces. Y vean ustedes la mala suerte que han tenido. La cuarentena llegó y este sujeto trabaja pelando pollos. Entonces está en el rubro de actividades importantes durante el estado de emergencia. Y mientras ellas se mueren de miedo y todavía siguen recibiendo amenazas, este sujeto sigue chambeando en una avícola y Angélica Villegas lo ubicó. La madre de la niña, que dio a luz a los 6 meses a una criatura que murió un mes después y que luego, con este golpe traumático que recibió, cayó en drogas, en alcohol, incluso se escapó de su casa. La madre de la niña dice, sí, trabaja en esa avícola y el que lo contrata lo protege de modo cómplice. La historia que se la cuente Angélica Villegas. A sus 14 años, esta joven convirtió su cuarto en una verdadera prisión antes de que comenzara el aislamiento social por el COVID-19, ya que según la denuncia, se esconde de Javier Enríquez, a quien acusa de haber abusado sexualmente de ella, dejándola embarazada el año pasado. Pero lo más sorprendente es que aunque este sujeto tiene orden de captura, está libre por las calles en la actualidad, usando su condición de comerciante de pollos para pasearse en cuarentena, sembrando el miedo en el entorno de la menor. Javier Ovences Enrique abusó de mi hija. Él sigue en la calle como siempre. Para él no hay cuarentena, ¿no? La justicia, la policía tiene que seguir haciendo su trabajo. A pesar de que él está por las calles, ellos ya saben dónde estoy escondida, porque yo me vine escondida por ellos de miedo que le hagan daño a mi hija. Él ha estado trabajando en una avícola a una cuadra de la comisaría de la Dipincre de Villa El Salvador y tampoco lo han podido capturar. La crónica de esta historia la contábamos el año pasado cuando esta madre vino a nosotros para denunciar que su hija a los 13 enfrentaba un embarazo de alto riesgo luego de que entrara a pedir el baño en la casa de su vecina y fuera víctima de abuso sexual por parte de Javier Enríquez, quien admitía su peor pecado ante nuestras cámaras para aquel entonces. ¿Abusaste o no de una menor de edad? Sí, estoy en investigación. Sí, lo hiciste. Sí, relaciones, pero no, yo no abusé. No, sí. ¿Qué edad tienes tú? Tengo hace 2 días acabo de... 23. Ella tiene 13 años. Entrégate a la policía. Sí. Tras esta confesión, la madre de la menor víctima de abuso nos contó que ha tenido que cambiarse de domicilio en 4 oportunidades, huyendo de la familia del acusado, quien según ella la amenaza continuamente. Razón por la cual, guardando las prevenciones sanitarias de salud en el caso, esta madre desesperada nos citó en el lugar donde está escondida, ya que su humilde condición económica no le permite tener suficiente saldo para hacer una videoconferencia con nosotros. Y así, comenzó por contarnos que un mes después de nuestro reportaje, le ordenaron captura a Javier Enríquez. Fueron a su casa de él a capturarlo. ¿Y entonces por qué no se lo llevaron detenido? Porque él no salía de su casa. Ellos podían cogerlo de la puerta afuera, más no de la puerta adentro. Yo se lo dije eso a la doctora Isabel. La doctora Isabel fue al juez y se lo pidió de que por favor firmara la orden de cateo. El juez le dijo que no, que eso tendría que hacerlo un policía, no él. Y nunca lo hizo. O sea que prácticamente se pasaban la pelota entre la fiscalía, la policía... Y la policía al juez. Mientras esto ocurría, a la casa de esta señora llegaban estas cartas de amenazas, porque ya sabían dónde vivía ella, donde le decían,
Por más que hagas, a donde vayas, te buscaremos, pero tus horas están contadas. Es decir, a un año de lo ocurrido no hay una orden para que entren a su casa. No hay una orden. Si esto ya nos asombraba, lo peor era que según la denuncia, Javier Enríquez estuvo 6 meses sin enfrentar ningún proceso legal, pues había vencido su primera orden de captura, y la madre de la víctima dice que tuvo que ir hasta el juzgado para presionar a que de nuevo se le ordenara. Pero el acusado ya había cambiado de domicilio y actualmente se desconoce dónde reside. Además, paradójicamente, en algún momento, en vez de él ser el detenido, a quien llevaron a una comisaría fue al padre de la víctima. El papá de mis hijos lo encontraron en la calle caminando, como si nada. Entonces el papá de mis hijos de cólera agarrado y le han golpeado a él. Él que ha hecho, le ha mordido la mano para que le suelte. Se ha corrido. Entonces el papá de mis hijos me llama asustado y me dice, Virginia, ¿sabes qué? Yo ya me tengo que ir de acá de Lima otra vez. Me voy al norte del todo. Le digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Anoche me han llevado a la comisaría de Pachacamá. Está detenido por amenaza de muerte hacia Javier Obences. Me han agarrado, me han llevado a la comisaría, me han tenido toda una noche y todo el siguiente al mediodía. Ah, era tu esposo, era el acusado. Para eso sí se actúa rápido. El papá de mis hijos. Para eso sí se actúa rápido. Exacto. Mientras esto ocurría, la menor ultrajada enfrentaba un embarazo de alto riesgo por su corta edad, y tras tener varias recaídas que la llevaron al hospital muchas veces, cuando tenía 6 meses de gestación, se presentó el momento del parto. Comenzó a vomitar, la llevaron a sala y en sala le pusieron creo que una ampolla para que más rápido ayude a dilatar. Y con mi hija comenzó a vomitar, mi hija no podía hacer el parto. Era terrible verla a mi hija de verdad estar muriendo porque mi hija no podía ya ni respirar y le decían puja, puja, pero mi hijita no podía. Ya no podía ni fuerzas tenía para que puje, pero igual aún así le hicieron dar a luz normal. El bebito nació vivo. Lo llevaron a incubadora. Después que le llevaron a incubadora, mi hijita lo pasaron a sala de reposo. Y a mí a las 6 de la mañana se fueron a verme al cuarto de mi hijita donde yo estaba, esperándole a mi hijita que baje para despedirme porque ya estaba acabando de fallecer el bebito, que había nacido enfermito. Todo este proceso fue muy doloroso y a la vez impactante para la menor, quien llegó a escaparse de su casa y hasta cayó en varios vicios. Entré a un colegio nacional, pero salí a medio año. Al inicio del ciclo escolar estaba sacándome buenas notas. Estaba sacando 20, 19, 18, no bajaba de 15. ¿Y por qué si llevabas tan buenas calificaciones decides irte de ese colegio o parar los estudios? No, yo paré los estudios porque después de vacaciones ya no volví. Conocí un 28 de julio, conocí a una chica y pues nos hicimos amigas y todos los días nos veíamos. Y como ella iba a la iglesia, yo pensé que como su familia también era de la iglesia, me tenía que terminar tranquila porque yo también iba a la iglesia adventista. Pero después vi que tomaba y salíamos a tomar las dos. ¿Con cuánta frecuencia tomabas? ¿Tomabas todos los días? Casi todos los días. Y me llegué a escapar de mi casa. Yo me fui a vivir a El Salvador. Después de vivir en El Salvador, estuve 1 o 2 noches ahí y regresé, me fui para Ventanilla. Y cuando estuviste fuera de tu casa, yéndote por todos esos lugares, ¿dónde dormías? No, en la calle nunca dormí. Yo hablé con una persona para que me ayudara, con una señora que me dio posada, y ahí estuve. ¿Y con qué le pagabas a la señora? No, solamente le ayudábamos ahí a hacer sus quehaceres. La situación era muy difícil para la madre de la víctima, quien cría sola a sus 2 hijos, y nos contó que tuvo que cambiar su ritmo de vida para velar por la menor. No, yo decía, como ella se escapa en el día, entonces yo ¿qué hice? Me busqué un trabajo, me pagaban un poco, 180, 150 semanal, por el fin de en el día vigilarla a ella y en la noche trabajar. Ella quería salir a 11 de la noche, 12, ¿a dónde vas? Ella decía, voy a comprar una salchipapa, pero dice, no, pues no es hora de comprar salchipapa, y un día sí nos forcejeamos de las manos así, porque ella me quería ganar en fuerza, quería irse. Después, hasta la puerta principal me había jaloneado, pues porque sí quería ir. Así, llegó el decreto de aislamiento social por el COVID-19. El caso cumplió 1 año y Javier Enríquez, enfrentando una nueva orden de captura, transita libre por las calles, ya que se dedica a vender pollos, como lo confirma este video que nos hizo llegar la familia de la víctima, donde quedaría constatado
que está laborando para una nueva avícola. Javier ¿Javier qué? Enríquez Aguirre. ¿No es el pajarito? ¿Cómo? Aquí al costado. ¿Y de quién es que trabaja, señor? Trabaja a las 10, trabajes 9. No, a las 3 hasta las 9. A la par de esto, la madre de la víctima denuncia que teme por su vida y está segura que han dado con su nuevo paradero, en vista que durante las últimas semanas comenzó a seguirla un vehículo. Yo venía desde el mercado de San Felipe, voy cruzando el mercado y yo veía un carro, pero la verdad no pensaba que a mí me estaba siguiendo. Yo seguía caminando y entonces al ver que yo caminaba más, ya el carro había avanzado, pero venía hacia mi delante nomás. Yo le tomé una foto. Ya me había venido siguiendo ya varias cuadras. Agarro y me regreso y hay una juguería ahí cerca y me voy y me siento ahí y le digo, señora, un favor, ¿me puedes vender 2 jugos? Entonces yo no me fui a comprar porque yo quería, sino porque de verdad sentí miedo. Me seguía a mí porque si no me hubiese seguido a mí, hubiese avanzado. El carro de donde yo me senté a media cuadrita se estacionó. Tiene ya como 2 o 3 semanas siguiéndome. Ayer... 3 semanas. Sí. Incluyendo la cuarentena. Claro, incluyéndome la cuarentena. Al confirmar que Javier Enríquez, acusado de abuso sexual, se estaría valiendo de su condición de comerciante para transitar libre durante esta época, manteniendo en temor a los parientes de la víctima y a ella, fuimos a verificar si era visto en la avícola donde presuntamente estaría trabajando, pero su paradero es desconocido, como además lo constató la policía. Esto no es todo. Durante la cuarentena, la madre de la niña nos contó que todo este tiempo su hija ha estado encerrada y se comunica poco con ella, por lo que está segura que está atravesando por una fuerte depresión, razón por la cual contactamos a la directora de protección al menor del Ministerio de la Mujer para que la menor retome su tratamiento psicológico. Es importantísimo que ese tipo de casos nos lo hagan llegar para ver la mejor manera de intervenir. A lo mejor, si no tiene acceso a los medios, a tener el soporte a través de una línea, nuestros equipos pueden, en situaciones, como le digo, de urgencia, acercarse para atender esta situación. Las unidades de protección han intervenido en 94 casos de riesgo extremo, digamos, de desprotección. Según estadísticas del Ministerio de la Mujer, los casos de violencia a los menores han incrementado un 18% durante estos últimos días, donde tienen el reto de trabajar la tolerancia en el hogar para evitar otro tipo de situaciones de riesgo, como el feminicidio ocurrido en Arequipa, los actos contra el pudor registrados en otras zonas del país y los reportes de agresiones físicas recibidos en la línea 100. Al 22 de marzo, 2.463 llamadas en la línea 100. De esas llamadas, que la mayoría es por orientación, información, pero también de vecinos y vecinas para alertarnos de un caso de violencia. También hemos recibido más de 600 casos de llamadas de niños, niñas, adolescentes. Más allá de las preocupantes cifras, esta madre dice que no podrá dormir ni vivir tranquila hasta que la justicia capture a Javier Enríquez y dice que si tanto se dificulta lograrlo, pide que el Ministerio del Interior lo incluya en la lista de los más buscados con precio a su cabeza, porque a estas alturas es inconcebible que un hombre acusado de abuso sexual sea quien esté libre y que sea su víctima quien se esconda. Sabemos que hoy la policía está abocada a hacer que se cumpla el estado de emergencia, pero en este caso particular, ministro Carlos Morán, Javier Enríquez está perfectamente ubicable y hay una orden de captura. Este sujeto violó y embarazó a una criatura de 13 años. Por favor, que se ejecute esa orden de captura porque este sujeto no debería estar en libertad. Vamos a cambiar de tema. A ver, la historia de padres separados arbitrariamente de sus hijos siempre van a ser dramáticas, siempre van a ser dolorosas, pero la historia de Paola Gallegos tiene un ingrediente particular de aberración que de verdad pone la piel de gallina. A ver, la hija de Paola Gallegos y de Martín Valencia Paliza aún lactaba cuando Martín un buen día se la lleva, ellos ya estaban separados, se lleva a la niña pese que había una orden judicial que le daba la tenencia de la criatura a Paola. Se la lleva,
se la lleva y desde ese entonces simplemente ha desaparecido. Él es un fisioterapeuta holístico y él asegura que la niña no necesita de su madre, no necesita de nadie, porque él puede suplir absolutamente todas las necesidades de la niña, incluso la de darle de lactar. Eso es lo que le ha dicho a Paola. La relación de Paola y Martín fue siempre una relación tóxica, agresiva, agresiones físicas que la niña presenciaba y por eso Paola un buen día decide denunciarlo en noviembre del 2018. Y con esa primera denuncia vino la primera advertencia de Martín: no sabes con quién te estás metiendo. De hecho, en la denuncia policial consta que su suegra le exigía que no sentara la denuncia porque iba a dañar la carrera política de su suegro, en ese entonces ministro de Cultura. Estamos hablando del señor Roger Valencia. Ahora, incluso antes de que el juez decidiera darle la tenencia a ella, Paola va a hablar con su suegro y dice que Valencia lo recibe, la escucha, pero que no hizo nada. Lo que sí hizo, según la constatación policial, fue recibir a su hijo y a su nieta en su casa, y está la constatación policial, sabiendo que su hijo contravenía una orden judicial que le daba la tenencia a Paola. Ella está desesperada. En cuarentena, simplemente no sabe nada de su hija hace un año. No hay derecho, pues, no hay derecho. Lorena Ormeño tiene el reportaje. No tengo ningún tipo de comunicación con ella. Nunca supe cómo llegó a aprender a caminar. No sé sus nuevas palabras. O sea, no sé absolutamente nada de ella, ¿no? Nada. ¿En qué momentos que dejas de verla? ¿Cuánto tiempo tenía ella? Ella tenía 1 año y 1 mes. Ella tomaba leche materna. Entonces, ¿tiene 2 años ya? Ella cumplió 2 años el 11 de febrero. ¿Pudiste llamarla por teléfono por su cumpleaños? No. ¿Verla? Absolutamente nada. Estaba con un vestido de jean y con unos panties azules. Él es Martín Valencia. Él es la persona que se ha llevado a mi hija. Paola Gallegos lleva 1 año recorriendo con esta fotografía las calles de Lima y Cusco buscando a su hija. Y hoy, con toque de queda y en tiempo de coronavirus, la angustia la desespera. ¿Cómo sabes que tu hija se encuentra bien? Eso es lo que ahora me está preocupando muchísimo, porque con este tema del coronavirus, sabemos que los adultos mayores y los bebés son los que están más en riesgo, ¿no? Y a mí me preocupa en especial mi hija porque ella no ha recibido ningún tipo de vacuna. Esta es la historia de una bebé desprotegida, escondida en alguna parte del país, pasando quién sabe cómo la cuarentena. Luego que Martín Valencia Paliza, hijo del exministro de Turismo y de Cultura, decidió literalmente ser el padre y la madre de la bebé. Él estaba dando de lactar a mi hija. Y mi hija en el video hace como caras de asco. Esta noche en Día D, amores enfermizos en tiempos de pandemia. Martín, a la que le estás haciendo daño en realidad es a nuestra hija. Ella en algún momento va a crecer y va a preguntarte dónde está su mamá. Podrás mentirle, pero al final todo se llega a saber. En diciembre de 2018, Roger Valencia Espinosa asumía su segundo cargo como ministro. Un cisma en el gabinete había precipitado la salida de su antecesora y en este acto, tras 8 meses como titular de Turismo, Valencia juramentaba, esta vez como ministro de Cultura. Un nuevo desafío que asumía sonriente, sin que nada revelara que en ese momento, en su propia casa, se había desatado una disputa familiar que tenía como protagonista a uno de sus hijos. El que hoy, 1 año y 4 meses después, sigue resistiéndose a cumplir la ley. El momento en que decido denunciarlo, y no importa qué me diga su familia y por esta situación de poder que tienen ellos, fue cuando él me toma el brazo, me lo como que araña y lo pone rojo y me dice, ahora sí te cagaste, maldita, te voy a matar, te juro que te voy a matar. Y yo estaba con mi bebé en mis brazos, entonces yo dije, esto no está bien. Me encerré en el baño y me puse a llorar y dije, voy a tomar fuerzas y lo voy a denunciar.
Paola Gallegos cuenta que este episodio fue el final de una historia que inició en Cusco en 2016, cuando ella tenía 19 años y el hijo del exministro 26. Ella era estudiante de hotelería y turismo y Martín Rafael Valencia Paliza, un fisioterapeuta que vivía entre Lima y la ciudad imperial. Recuerda que el amor a distancia le dio un toque de romanticismo a una relación que cambió por completo cuando ella se mudó a la capital a buscar trabajo. Él siempre fue posesivo conmigo, siempre insultaba a mis amigos, no quería que me acerque a ellos. Cuando teníamos algún tipo de problema, él me decía, ¿sabes qué? Quédate en el departamento, me voy a ir a caminar. Y me encerraba. Entonces yo ¿Con llave? O sea, ¿tú no podías salir? No, no podía salir. Él me encerraba con llave. Según Paola, en mayo de 2017 estaba decidida a terminar la relación, pero descubrió que estaba embarazada. ¿Y cuando le dices, qué contesta él? Él se puso súper feliz. Me dijo, wow, voy a ser papá. Pero ahora lo veo con otros ojos. Digo, o sea, él solamente quería la bebé. O sea, él solo quería usarme a mí como, no sé, incubadora, tener a mi hija y ese era su objetivo, ¿no? ¿Por qué piensas esto? Porque, pues, ahorita mi hija no sabe que tiene mamá. Ahorita no sé quién será su figura materna, pero no soy yo. Y es que, según cuenta, pronto fue evidente que no tenía voz ni voto en la crianza de su bebé. Sin trabajo fijo, Martín le había llevado a vivir al departamento de sus padres, donde dice comenzaría a imponer ideas de crianza y salud para ella peligrosas. O sea, ¿por qué me dices que él te hizo para dar a luz en casa? Ya. Él no quiso inscribirle en la RENIEC, no quiso que dé a luz, no quiso que reciba vacunas por una simple creencia, ¿no? De que es mejor crear tus defensas naturales. Tiene un pensamiento holístico en el cual también la cual también fue raíz de muchas peleas que tuvimos, ¿no? Durante todo el tiempo que vivimos juntos, porque era, por favor, vamos a llevarla al pediatra, por favor, vacuna, por favor, DNI, o sea, él no quería nada de esas cosas. ¿En qué momento le inscriben? A los 60 días. 60 días después. Los 60 días. ¿Y las vacunas? No, yo nunca supe si él la llevó a vacunar, o sea... O sea, ¿no sabes si ahorita tu hija está protegida no contra nada? No sé si mi hija tiene vacunas. Nada de vacunas, dice, pero sí medicina y sesiones para elevar el espíritu, aunque su convivencia era un infierno. Yo en ese tiempo conseguí un trabajo de profesora de caligrafía, el cual me permitía salir como 1 o 2 horas por semana para dictar clases a niñas. Entonces, obviamente yo le pedí permiso a él, ¿no? Si podía cuidar a mi bebé. Y ahí un día, me acuerdo que yo estaba demorando un poquito más por el tráfico y me dijo, oye, te cuento, mira esto. Y yo vi el video y la verdad no me pareció nada gracioso, ¿no? O sea, él estaba dando de lactar a mi hija. Esas simples indirectas que él hace es como, ¿ves? No te necesita. O sea, como, mira, ya la calmaste. Con estupor vio el video y entendió la magnitud de su situación. En un acto incomprensible, su expareja intentaba reemplazarla hasta en las necesidades más básicas de su hija. Yo siempre entiendo que esto es como una alteración que él tiene, ¿no? De querer ser mamá, por así decirlo. Los conflictos duraron 9 meses hasta que de la agresión verbal, asegura, pasaron a la física. Hubieron 2 episodios, uno cuando él hace caer a mi hija. Cualquier reacción de una madre, o sea, y con la conexión que tiene con su hija, dije, la teta la va a calmar. O sea, dije, ya, dámela, ¿no? Y él no. Él me dijo, no, yo la voy a calmar. O sea, porque él siempre me hacía entender de que conmigo no se calma, que mi hija no me necesita, ¿no? Entonces, en el momento que él la hace caer, él la tuvo a mi hija llorando, como 1 hora llorando, mi hija sin parar, y lo único que sé que necesitaba ella era teta. Pero no, él le empezó a dar gotitas, esencias, florales, aceites, no sé qué le empezó a dar, pero obviamente ella no se calmaba. Le dije, ¿sabes qué? Dame a mi hija, voy a darle teta. Y le dije, dámela. Y ahí me empujó, con mi hija en brazos y me ahorcó. Me dijo, oye, maldita, te voy a matar. Yo ahí sí me asusté. Yo le dije, ¿sabes qué? Te voy a denunciar, ¿no? Me dijo, ok, denúnciame, no sabes con quién te estás metiendo. ¿A qué se refería, crees tú? En ese entonces su papá era ministro. Pese a todo, el 27 de noviembre de 2018, Paola denunció a Martín Valencia por violencia familiar y tras una pericia psicológica, el Poder Judicial le brindó protección y le dio la tenencia provisional de la niña durante 9 meses. Así Paola viajó a Cusco con la bebé. Él a los 5 días aparece y me dijo, mira, por favor, me voy mañana a Lima, así que necesito ver a mi hija
¿Cada cuánto iba? Cada 2 semanas. Cada 2 semanas y se quedaba 2 semanas más. O sea, era y cuando estaba en Cusco constante, iba y venía. todo normal. el tiempo. Es más, habían veces donde yo le decía, ok, llévatela, porque él me decía, mira, necesito el apego con mi hija, no puedo perderlo. Yo le dije, claro, o sea, ya, llévatela, yo confío en ti, llévatela y la traes a tal hora. ¿Y lo hacía? Sí, lo hacía. Martín y Paola parecían haber logrado un sano equilibrio hasta 4 meses después. ¿Y cuándo desaparece de la casa? Un 20 de marzo me dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos una reunión familiar importante, así que le voy a llevar a mi hija un ratito. ¿En Cusco? Sí, en Cusco. Y yo le digo, ok, o sea, está bien, ¿no? Si es una reunión importante, ok, sal con ella. ¿Quieres que le ponga su vestidito? Le dije. Y me dijo, no necesitas, no es elegante la reunión. Y yo, bueno, ok. Entonces la alisté, ¿no? Ese día se la llevó como a las 9. Me dijo, por favor, lo más rápido posible, que estamos apurados, nos hace tarde. Y yo, ok, ¿no? Y me apuré, la vestí, todo eso. Y le di teta, ¿no? Por última vez. Y nunca más la vi, o sea, se la llevó, ¿no? Y a las 9 me recibí la llamada. Y yo dije, ¿sabes qué? Voy a poner altavoz porque esto está raro. Entonces mis papás estaban a mi lado, puse altavoz y justo me dijo, hola, estamos en Lima. ¿Sabes qué? Cualquier cosa a partir de ahora te comunicas con mi abogada. Conmigo no, adiós. Y me colgó el teléfono. Desde ahí nunca más volví a recibir ninguna llamada de él porque me bloqueó. De golpe la bebé fue arrancada del seno de su madre. Martín se escondió en Lima, en el departamento de su padre, y según este parte policial, con su ayuda. El que suscribe se entrevistó con Roger Martín Valencia Espinosa, el padre de la persona denunciada, quien refiere que su hijo llegó al predio en compañía de la menor a las 11 horas, no indicándole la hora que se retiró. Al entrevistar al encargado de recepción, manifestó que la persona, por quien se pregunta, ingresó pero nunca salió del departamento, por lo que posiblemente se encuentre en el interior. Esa fue la última vez que Paola supo dónde estaba su hija, aunque nada pudo hacer. Hoy solo la ve en las redes sociales de su familia paterna. ¿Dónde está mi amor? Allí, donde ella no existe, donde solo está Martín Valencia, autodenominado papá soltero profesional, impulsor del apego seguro y gran creyente en que la crianza puede cambiar el mundo. Un supuesto iluminado que, paradójicamente, lleva 1 año separando a madre e hija. El 28 de noviembre del 2018, el juzgado le da la tenencia a la madre Paola Gallegos. Desde ese momento, ella tiene la tenencia de la menor. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Ha sido arrebatada por el padre, ha sido sustraída. Situación que hasta el día de hoy lo tiene, está incumpliendo. Es más, esta sentencia ha sido ratificada, esta resolución ha sido ratificada en fecha viernes 13 de marzo del 2020 por la segunda sala penal, en la cual le otorgan nuevamente las medidas de protección a la señorita Paola Gallegos y también la tenencia. Pero ni las 2 sentencias parecen poder contra su suerte, la misma que le hizo burlar una orden de captura. Él todo el tiempo ha tratado de evadir eso, o sea, no tiene dirección, no se sabe dónde está ubicado él. Ese día la policía nos llamó y nos envió esa imagen y ahí es donde yo dije, ya lo van a capturar, ¿no? Ya sé dónde está mi hija, porque es mi hija, en la foto se ve que está él mirando a mi hija y curiosamente no estaba en el sistema y por eso es que no lo pudieron capturar ese momento. Valencia celebró su suerte mandando mensajes burlones a la familia de Paola, que durante todo el año ha buscado a la bebé en Lima y Cusco, mientras él no se presenta a las audiencias, pero a través de sus abogadas asegura que Paola sufre problemas psicológicos, que solo él está capacitado para criar a su hija, pues fue invitado a dar una conferencia sobre lactancia, ha tomado cursos de crianza e ha inscrito a su trabajadora del hogar a cursos para cuidar a la niña. Nosotros quisimos preguntarle cómo, cambiando de dirección constantemente, sin un trabajo fijo, puede mantener y cuidar a la bebé, pero no contestó. Este es un mensaje de Claro. Si desea, deje su mensaje en el buzón de voz.
Así, en la segunda semana de cuarentena, la bebé cumplió 1 año alejada de su madre, sin su protección. Mi hija no sabe quién es su mamá ahorita, no tiene ese apego. Ayúdenme a encontrarlo, porque ella debe estar con su mamá. Yo apelo esta noche a la ministra Gloria Montenegro, que el domingo pasado, en la edición extraordinaria de Día D, dijo que me llamen cuando sepan de casos como este, donde un padre incumple ya hace 1 año una orden judicial, porque la tenencia la tiene la madre, y venía cumpliendo el régimen de visitas, facilitando, permitiendo, ni siquiera permitiendo, cumpliendo, que el padre pudiera pasar tiempo con su hija. Y él lo está incumpliendo, y lo está incumpliendo con alguien que ha sido parte de este gobierno, señor Roger Valencia. O sea, apelamos también a usted, a su madurez y a esa carrera política que su esposa quiso proteger. Usted tiene que aconsejar a su hijo que está incumpliendo una orden judicial, que está torturando a esta madre, no solamente no permitiéndole ver a su hija, sino enviándole estos audios y estos videos, haciéndola sentir miserable. Eso es crueldad, eso es torturar, porque esa madre tiene tanto derecho como su hijo a estar con su niña. Y de hecho, judicialmente tiene la razón porque tiene la tenencia. Ministra Gloria Montenegro, ahí están los casos. Usted debe conocer al señor Roger Valencia, porque claramente Martín Valencia Paliza no va a escuchar razones. Porque si este hombre cree que puede sustituir a la madre y coloca al bebé para darle de lactar, eso es una aberración enorme. Entonces, por favor, apelamos a la madurez de alguien que ha sido parte de este gobierno, Roger Valencia, que ha sido ministro de Cultura. A ver si intercede él de una buena vez y pone solución a este problema. Esa niña tiene todo el derecho de estar con su padre, sí, pero también con su madre, que tiene a nivel judicial la tenencia. Basta, basta de tanto abuso, de tanta impunidad. Y en este caso, de tanta aberración. Cambiamos de tema, pero no el tono, porque así están las cosas con el tema del coronavirus, la ansiedad que genera una enfermedad que no sabemos si nos vamos a contagiar o no y cuál va a ser el desenlace. En Italia se están muriendo por miles, en España también. Y el protocolo en Italia, donde diariamente se mueren 800, 900, 1000 personas al día, el protocolo es: la persona se muere sola. Nadie puede ir a despedir a esa persona que murió sola en una UCI de un hospital italiano. Aquí el protocolo todavía permite que por lo menos 2 personas puedan despedir a ese familiar que murió de lejos. No lo pueden tocar, no lo pueden besar, no lo pueden abrazar. Y se va luego al crematorio, porque eso dicta la norma de la Organización Mundial de la Salud. Y ese es el drama que está viviendo una familia, la familia del tercer paciente diagnosticado con coronavirus, que en exclusiva accedió a conversar con Richard Apolo. Y esto es bien doloroso, es bien dramático, porque esta familia ni siquiera ha podido terminar de procesar el duelo de perder a este familiar, y ya están con el arma al vilo, porque tienen a otro pariente en una UCI del Hospital Cayetano Heredia. Así es vivir y morir en tiempos de coronavirus. Richard Apolo tiene la nota. El hombre que sigue mis pasos a 1 metro de distancia, como corresponde en tiempos de coronavirus, es Dan Guamaní Velázquez. Tiene 37 años y cada día acude al Hospital Cayetano Heredia buscando saber sobre el estado de salud de su madre, Elia Velázquez, de 55 años. Quien desde inicios de esta semana está internada aquí, un hospital al cual acudimos la tarde del último viernes en busca de Dan, a quien conocimos horas antes, cuando nos envió este video grabado en la puerta de UCI, destinada para los pacientes con COVID-19. Mi madre ingresó el día miércoles y hasta el día de hoy no me dicen nada de cómo está ni de sus resultados, para saber si tiene el coronavirus o no. La preocupación de Dan por un posible contagio, que decía el viernes podría haber sufrido su madre, no era gratuito. Su progenitora no es cualquier paciente. La mujer es nada menos que la hermana de Roberto Velázquez Murga, a quien la noche del 16 de marzo lo trasladaron desde su casa, encapsulado e internado finalmente en el Hospital 2 de Mayo. 3 días después, Roberto fallecería, convirtiéndose para la estadística del Ministerio de Salud como la tercera víctima a consecuencia del temible COVID-19, llamado también coronavirus. ¿Cuál es tu miedo?
que mi mamá no, ya no resista, ¿no? Y ya no esté con nosotros. Por eso pido, ¿no? que me den una respuesta, algo para ver cómo está. Porque después de lo que ha pasado con mi tío, imagínate cómo está mi familia. Sin embargo, la historia que atraviesa actualmente la familia de Dan parece tener su inicio el 9 de marzo. Chao. Chao, tía. Este video corresponde a la madrugada de aquel día en el aeropuerto de Madrid. La imagen deja ver a Roberto previo a su retorno al Perú. Aquel día el hombre volvía de España junto a su sobrina de 15 años, quien días después debía retornar a clases en Perú. Según Gladys Velázquez, su hermano Roberto, quien en los últimos 3 meses estuvo en Europa y visitó además de España, Francia, era volver y radicar en España. Mi hermano estuvo conmigo 3 meses y se tuvo que ir a Perú a arreglar unos temas de su coche, sacar unos brevetes y hacer unas cosas y regresar el 16 de abril. Mi hermano se fue bien, mi hermano no se fue enfermo de nada. Yo tengo videos ahí cuando mi hermano se va. Hicimos una grabación y se lo he mandado y se lo mandaré a ustedes. ¿Ya? Mi hermano se va bien, en un momento mi hermano se va enfermo. ¿No tenía ningún síntoma? El día 9, no tenía ningún síntoma, mi hermano. De paseo. Ahí está viendo mi mamá, ahí está viendo mi mamá. Va, mira tú. Pero el destino tenía al parecer otros planes para él. Apenas aterrizaron en suelo peruano, por recomendación médica, cuenta Edith Velázquez. Su primo Roberto y su sobrina de 15 años se comprometieron a cumplir en la casa familiar una cuarentena, teniendo en cuenta que ambos acababan de llegar procedentes de un país donde el coronavirus para entonces ya había hecho y seguía haciendo estragos, cobrando muchas vidas y elevando de una forma alarmante el número de contagiados. Si bien el 9 de marzo, cuando Roberto llegó al país, el presidente Martín Vizcarra aún no decretaba el estado de emergencia y el aislamiento social, Roberto y su familia creyeron importante mantenerse en cuarentena. Cuando él llega de España o llega de Europa y se pone en cuarentena en su casa. ¿Quiénes vivían con él? Todo. Toda la familia, todos, sus hermanas, mis sobrinos, todos vivían ahí. ¿Cuántas personas vivían con él? Más o menos. Son como 9 personas. Ya, y cuando él entra a cuarentena, todos entran en cuarentena. Sí, todos entran en cuarentena. Sin embargo, la salud de Roberto cambió drásticamente. Muchas dolencias comenzaron a manifestarse en su cuerpo, a los que el hombre, según un audio que envió a España por aquellos días a su hermana Gladys, atribuía a bebidas heladas que decía había ingerido. Me han dejado pastillas, cubreboca, para todos acá en la casa. El martes estaba con fiebre, el martes me puse una ampolla temprano y eso me ha cortado. Después me he puesto a tomar un rato helado y eso me ha afectado para el día siguiente. El gusto de la comida se te quita, ya, eso ya le pasaba antes, ¿no? Pero primera vez que me agarra así una gripe con fiebre fuerte, ¿no? Los días pasaron y todo empeoró. Al parecer una neumonía se apoderó del cuerpo de Roberto y las alertas de un posible caso de coronavirus en el país se activaron. Y si bien aún los resultados del descarte para ver si Roberto tenía o no coronavirus no estaban listos, el Ministerio de Salud envió a su casa una ambulancia para que sea trasladado al hospital como un potencial caso de COVID-19. ¿Qué síntomas presentaba? Le faltaba el aire. No oxigenaba bien, le faltaba el aire, no podía respirar. Ya, tosía, hacía fiebre. Al no poder respirar, viene la ambulancia y se lo lleva al hospital. Primero el Cayetano y el Cayetano el 2 de mayo. Esa misma noche que Roberto fue ingresado al hospital 2 de mayo, envió un audio WhatsApp a una de sus hermanas. Mari, mi DNI está en el cuarto de la abuelita de mi pantalón, en mi billetera, pantalón azul. Y si vienes mañana, trae mi cargador. Mi cargador grande está ahí por mi cama. Es uno largo. Ahí en el enchufe, ¿ya? Gracias.
Luego de que el audio, según su familia, Roberto llamó diciendo, debido a que su neumonía había llegado a un nivel crítico, los doctores le habían manifestado la posibilidad de intubarlo. Dice su familia, tras aquella llamada, no volvieron a comunicarse con Roberto. Un dato: cuando Roberto fue trasladado de su casa al Hospital 2 de Mayo, ya regía en el país el estado de emergencia y aislamiento social. Aquello, cuenta su familia, impidió que lo visitaran. Nadie iba a ver entonces a Roberto. ¿Cómo hacían con Roberto? Exactamente, nadie pudo ir a verlo, nadie salió de la casa y los médicos quedaron en que nos iban a informar, nos iban a llamar por teléfono o que nosotros llamáramos. ¿Cómo se enteran ustedes que él tiene coronavirus? Por la prensa, y como estaba en el hospital con todos los síntomas, se supone que él es el tercer fallecido por el virus. Ahí se enteran. Nada más. Ahí nos enteramos. O sea, la última comunicación con él fue este audio que dijo: me van a dormir por 15 días. Sí, es lo único que tenemos. Y el médico, cuando hablé con el médico, dijo que él había llegado con un problema de saturación, o sea, él no oxigenaba bien, tenía 34, y cuando llegó al hospital tenían que intubarlo para que oxigene, pero en vez de aumentar bajó a 26 y de ahí todos sus órganos, riñones, todos se descongestionaron y le dio un paro, ¿no? Tras su muerte, Roberto se convirtió oficialmente en el país en la tercera víctima a consecuencia del COVID-19, o conocido comúnmente como coronavirus. Además del dolor familiar que ocasionó su fallecimiento, el temor se apoderó de los 9 miembros familiares con quienes éste vivía, pues la posibilidad de haberse contagiado rondaba sus cabezas. Inmediatamente el Ministerio de Salud los evaluó, arrojando positivo para 2 de los 9. Uno de ellos, la niña de 15 años con la cual Roberto Velázquez regresó de España el 9 de marzo. Lo curioso fue que fueron 2 hermanas de Roberto quienes arrojaron negativo para coronavirus, las que presentaron síntomas. Tanto que la salud de una de ellas se agravó al punto de ser internada a mitad de semana en el hospital Cayetano Heredia. Ella está ahorita en UCI de COVID. Ah, ahorita está ahí. Ella está ahorita ahí. Pero ¿su resultado no le había salido negativo, señora? Sí, justamente de ella los resultados salieron negativos. Ha salido negativo sus resultados. ¿Cómo? Por eso que nos alarmó esta situación de los resultados. Su hijo, que es Dan, mi sobrino, que está en el hospital desde ayer de las 5 de la mañana y nadie le da ninguna información, a ese chico también le hicieron el hisopado porque vive en esa casa. A él también le salió negativo. Ajá. Pero anoche conversando con él está que tose. Y yo, ¿quién nos asegura de que esté positivo o negativo? De repente él está contagiando, está, no sé. El sobrino del que habla es Dan Guamaní Velázquez, hijo de Elia Velázquez. Dan, de 37 años, no se ha movido del hospital Cayetano Heredia desde que su madre fue internada de emergencia. El deterioro de su salud obligó a ser llevada a la unidad de cuidados intensivos, UCI, donde se encuentran los pacientes por COVID-19. El viernes Dan me decía que esperaba el resultado de una segunda prueba que determine si realmente su madre padece de aquel virus. Solo me dijeron que le íbamos a hacer una prueba. ¿Una nueva prueba? Una nueva prueba, y hasta ahorita no me dan respuesta. Y yo también, como por edad, estoy preocupado por mi mamá, no quiero algo respuesta, a ver que me ayuden, ¿no? ¿Cuántos años tiene tu mamá? Mi mamá tiene 55 años. Ayer sábado, los resultados del segundo examen a Eli Velázquez felizmente arrojaron nuevamente negativo. Ahora la preocupación de Dan es que su madre, sin tener coronavirus, se mantenga en UCI junto a personas que padecen aquella enfermedad y puedan contagiarla. Y mientras Dan espera el traslado de su madre a un hospital donde esté a buen recaudo, resulta reprochable la inconsciencia de muchos peruanos, quienes no solo se resisten a cumplir con el estado de emergencia y el toque de queda, sino para colmo, como en Piura, por cierto, una de las ciudades con mayor número de detenidos por desacato, se atrevan a golpear salvajemente a efectivos policiales, como para no creerlo. El origen de esta pandemia se ubica, lo sabemos, en China. Y en China, el Año Nuevo chino
porque esto se remonta precisamente al Año Nuevo Chino, se esperaba con una expectativa enorme, ¿no? Era el año de la rata, que prometía una nueva era para los orientales. Además, el 2020, el año 2020 era un número cabalístico lleno de buenos augurios. Nadie vio venir lo que literalmente se estaba cocinando en Wuhan. Nadie. Las festividades movilizaron a aproximadamente 85 millones de chinos de todas partes del mundo. Todos regresaron a China para esta celebración y luego, al regresar a sus países de residencia, millones de ellos se llevaban un inquilino que llevaba corona. La historia ya se está escribiendo a diario en todo el mundo. En Estados Unidos afirman que extraoficialmente que ya se tiene la vacuna. Mientras tanto, en China oficialmente dicen que ya están probando la vacuna en humanos. Lo cierto es que no veremos una vacuna eficiente sino hasta dentro de 12 o 18 meses, y lo dicen los científicos, tomando en cuenta que se está trabajando a marcha forzada, porque una vacuna normalmente toma 5 años en hacerse estudios y en sacarla al mercado. Así que de momento, ¿qué es lo que nos queda? Observar con rigurosidad la distancia social para evitar el contagio masivo. Quedarnos en casa, esa es la consigna. Y hacer testeo, ¿no? Pruebas, y el gobierno tiene que ya... el protocolo dice, llegan las vacunas, los testeos rápidos y vamos a esperar una semana, primero los médicos y después a la población general. Hay que probar, hay que testear. Esta noche, a las voces de los científicos europeos a los que ha entrevistado Fernando Díaz, se suman los médicos veterinarios que monitorean granjas avícolas. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, estos médicos tienen gran experiencia en la familia de coronavirus porque andan monitoreando las granjas y dicen, esta es la primera vez que vemos esta mutación en la que un coronavirus muta e infecta a humanos, y nosotros queremos participar en los estudios porque podemos aportar nuestra experiencia conociendo el coronavirus. Así que vamos a escuchar con atención la nota de Fernando Díaz. Recibió su nombre por tener a su alrededor una circunferencia similar a la corona solar. Es la última mutación de una familia viral que por décadas ha infestado organismos animales, cerdos y aves principalmente. En la avicultura el virus es muy conocido, el trabajo que se ha hecho a nivel del mismo virus y todos los mecanismos para protegerla a la avicultura de ellos, de todo tipo, de bioseguridad, de vacunación, de desarrollo de vacunas, es antiguo. En los mercados populares de la Gran China, el virus respiratorio fue saltando de un animal a otro hasta encontrar una nueva cepa. Esta es la primera vez que un virus como este toma por asalto un ser humano. Este virus puede llegar a 1,5 metros, no más de 2 metros de distancia porque se cae al suelo, y si uno no sabe que está con una persona cerca, se contagia. Se nutre de la proteína, no tiene vida propia. Es en resumen un ente parásito que necesita inevitablemente de otro ser vivo para subsistir. El propósito del virus es reproducirse, y para reproducirse necesita infectar. En el momento que se acaben personas o animales que este virus suele infectar, el virus desaparece. Eso pasó con la viruela. Una vez dentro, el coronavirus se apodera de las células, las infecta una a una, reproduciéndose a una velocidad vertiginosa. De un solo espécimen pueden salir 100.000 partículas virales. Es un virus que por sí mismo tendría una mortalidad de un 1% o menos de un 1%, que es relativamente baja, pero si se encuentra con un país saturado como Italia o como España va a estar pronto, esta mortalidad puede subir al 10, al 5, 6 o mucho más. Mientras menos letal es el virus, más fácil es el contagio. El COV-2, como también se le llama, o COVID-19 por el año de su descubrimiento, es menos mortal que la influenza y sus 50 millones de víctimas, menos que el VIH, que acabó con la vida de 35 millones de personas. Si hoy el mundo enfrenta una pandemia, es porque una persona contagiada puede infectar a otras 3, y a veces sin saberlo, pues muchos no tienen síntomas. Lo que hace su transmisión tan rápida y tan eficiente es el hecho de que su periodo de incubación puede durar hasta 2 semanas. Este es un tiempo en el cual el individuo puede estar infectado sin mostrar síntomas y
dispersando el virus, contagiando a otras personas. Tiene una estructura que le permite anclarse a las células, pero no a cualquiera. Si algo le gusta al coronavirus, son las células que están en el pulmón. ¿Qué pasa con este coronavirus? Le gusta mucho la parte del pulmón, por eso es lo nuevo e interesante. En su estructura tiene una sustancia que se fija aparte del pulmón y lo hincha el pulmón. Y encima otra cosa interesante, nuestra defensa que combate usualmente el sistema inmune, vienen como si fuera una guerra, una tormenta. Entonces tu pulmón que está hinchado lleno de virus, el cuerpo te manda más misiles, más tormenta y te destroza, por eso el paciente se muere. La cifra de contagiados por COVID cambia de un día a otro. Ayer eran 671 positivos. Hoy domingo son 852. 181 personas más en tan solo 24 horas. El mundo está sitiado por un enemigo diminuto e invisible al ojo humano. Aeropuertos cerrados, empresas en quiebra. El aislamiento social es lo único que puede detenerlo. Todos los restaurantes, bares, cines y lugares de diversión están cerrados. Solo están abiertos las tiendas de primera necesidad y las farmacias. Aparte está prohibido todos los eventos en Alemania hasta finales de abril. El COVID-19 es el huésped de pacientes en Piura, en España. Vive también dentro de un futbolista, de un actor de Hollywood y hasta de un príncipe de Inglaterra. Pero ¿dónde se originó este virus que ha infectado a más de 709.000 personas en el mundo? Era una fiesta que ninguno de ellos quería perderse. El 2020 marcaba el inicio de una nueva era, el año de la rata de metal según el horóscopo chino. Vientos de prosperidad económica, ahorro y buenas inversiones. 1.400 millones de chinos, sumados a hordas de visitantes llegados del extranjero, se alistaban para invadir al gigante asiático del 25 de enero al 11 de febrero. Pero algo salió mal. Nadie imaginó que los vaticinios del oráculo oriental, que hablaban de la fuerza y la resiliencia, tenían que ver con una pandemia nacida en una ciudad con 11 millones de habitantes, llamada Wuhan. A nosotros acá, ya a nivel de la comunidad china, ya en las redes sociales se nos advertía que no vayamos a los restaurantes chinos grandes donde comen, digamos, los inmigrantes, porque había gente que estaba regresando a China a pasar el año nuevo y no se sabía si entre ellos podría haber ya infectados. El 5 de febrero, un mes antes de que se reportara en el Perú al primer contagiado, la colonia china en Lima ya había recibido un mensaje desde el gigante asiático. Les alertaban de no acudir a lugares donde hayan personas recién llegadas de China. A partir del 5 de febrero más o menos, nosotros tuvimos una alarma y ya dejamos de frecuentar ciertos lugares. No solo eso, se suspendieron muchas de las celebraciones del Año Nuevo Chino. El gobierno de Beijing suspendió buena parte de las celebraciones por el Año de la Rata, pero el flujo migratorio de miles de chinos y turistas que regresaban a sus países de residencia llevaba consigo un polizonte salido del mercado de Wuhan, donde se venden y consumen animales de todo tipo. En el 2002, una cepa de coronavirus ya había contaminado un mercado al sur de China, matando a 774 personas. The industry has been promoting, these wildlife animals as, tonic products, as, bodybuilding, as sex enhancing, and of course as disease fighting. Desde hace décadas es muy común encontrar en los mercados populares cerdos y aves compartiendo el hacinamiento con animales silvestres, como serpientes, pangolines o murciélagos. Están en jaulas apiladas unas encima de otras, permitiendo un tráfico de fluidos altamente contaminante. Excrementos, pus o sangre van de arriba hacia abajo. Una carga viral tan potente que entra en contacto con los humanos al manipularlos o al comerlos. Este es el menú del mercado de Wuhan. Y ahí vino la sopa de murciélago. Muchos de esos alimentos no es que la gente los consuma a diario, sino que muchos de ellos se consumen con fines medicinales y van en recetas donde van con hierbas medicinales chinas. El virus del ébola que acabó con miles de personas en África tuvo su origen en los murciélagos.
El SARS, pariente del COVID-19, nació en el 2002 en un mercado de la zona china de Guangdong, y el MERS, virus del Medio Oriente de la misma familia, se originó en los dromedarios. Los médicos veterinarios conocen desde hace décadas las cargas virales de muchas especies y aplican pruebas moleculares PCR en la gran industria de la avicultura. ¿Por qué ocurre eso y por qué hemos esperado una pandemia para que se empiece a aplicar una prueba de PCR para el diagnóstico de un problema en los humanos? Cuando en la avicultura la usamos hace 15 años y día a día, porque yo pienso que es porque los humanos no tenemos un valor monetario. El COVID-19 saltó a los humanos y los aviones de las más importantes líneas aéreas fueron las naves nodrizas del coronavirus. Europa fue la primera parada. Han venido muchos turistas, o italianos que venían de China, o chinos que venían porque hay mucho turismo chino, que aparentemente estaban bien, pero estaban trayendo virus. Carlos Barrón es peruano, es biólogo molecular y vive en Berlín. Aquí se ha decidido de hacer una especie de, vamos a llamarlo así, toque de queda inteligente. En realidad es una ley que ha salido, no es una recomendación, sino es ley, es norma, ¿no?, jurídica, donde está prohibido fuera de la casa reunirse con más de 2 personas. Si la población respeta ese principio, entonces el virus no tiene el chance de saltar de uno a otro. En Alemania hay 50.000 contagiados y solo 400 muertos, menos del 5%. La estrategia de la salud pública de este país se ha basado en el aislamiento social y el uso de pruebas de despistaje que dio rápidamente con el grueso de infectados. Esto creo que ha sido el efecto más importante para evitar tantas víctimas. Además, tenemos una capacidad de terapia intensiva de casi 30.000 puestos, que es el nivel más alto en Europa. Las cifras de letalidad son casi inexistentes en niños y muy bajas en jóvenes. Los adultos mayores son el rostro de esta pandemia. Gente de la tercera edad que ha sido contagiada mayormente por un familiar joven. Se mueren de neumonía o por males preexistentes inmanejables para la salud pública. Lo que tenemos que evitar sobre todo es que vengan todos los casos a la vez. O sea, el gran problema de este virus viene sobre todo del riesgo de saturar los sistemas sanitarios que tenemos, y entonces si esto pasa, la mortalidad aumenta muchísimo. El número de camas de UCI en nuestro país es limitado, aproximadamente 5.000. La consideración es cuándo llegaremos a estos 5.000 casos que necesiten UCI y qué pasará con el paciente 5.001 y con el paciente 5.002. España se jactaba hasta hace poco de tener el sistema de salud pública más eficiente de Europa, pero este virus lo ha puesto en cuidados intensivos. La última cifra, según el mapa del COVID, arroja más de 57.000 contagiados y más de 6.600 muertos. Mientras que en Italia los crematorios están saturados de ataúdes, han superado a la misma China. No respetaron la cuarentena y al día mueren 900 personas. Ya van 10.000 fallecidos. El tema aquí es la famosa curva, que no debería crecer más de lo que el sistema de salud puede resistir. Nosotros pensábamos que si no hacíamos nada, teníamos una curva ascendente muy pronunciada. Luego de 10 días de que llegó el primer caso, se tomaron medidas radicales. Y lo que iba a ser así, muestra una inclinación marcada, y para poder sostenerla en el tiempo, claro, hay que sostener las medidas que hemos implementado. El Perú ha dado lecciones incluso a potencias como Estados Unidos, donde el presidente minimizó la tragedia mundial. Hoy las cifras le explotan en la cara. Más de 130.000 infectados y más de 2.400 muertos. El virus es invisible. Hay 2 pruebas para detectarlo, con una prueba rápida llamada también serológica, donde una gota de sangre basta para detectar la cantidad de anticuerpos generados, o con una prueba molecular basada en un hisopado y conocida como PCR, que detecta el contagio desde el primer día, pero que tampoco es perfecta. Esta prueba tiene una alta especificidad, una alta sensibilidad, pero por otra parte toma tiempo en poder realizarla, que dependiendo de las técnicas que utilicen, puede tomar entre 4 a 5 horas. Eso, si es que solamente se analizan grupos pequeños de muestras. El Perú compró las pruebas rápidas, al igual que España. Se realizan en 15 minutos y permite hacer un barrido poblacional.
La rápida te mide tus defensas. Por eso es que se aplica cuando ya el paciente está enfermo y sirve para detectar enfermos, los contactos del enfermo y para proteger a la salud. Cuanto los médicos, enfermeras, los vemos enfermar. Entonces va a ser selectiva, pero para mayor cantidad de personas. Por ahora a los peruanos y el mundo solo les queda esperar, pero esperar en su casa. La vacuna tardará 1 año y medio o 2 años. España ya empezó a investigarla y las medidas de bioseguridad son extremas. Están manipulando literalmente al virus causante de la pandemia. Tenemos el conocimiento de 90 días. ¿Qué va a pasar en el día 180? ¿Qué va a pasar en 2 años con las pacientes que han tenido coronavirus? No sabemos. Estigmatizar a los murciélagos y liquidarlos no es la salida. Estos animales son básicos para el planeta. Polinizan plantas, esparcen semillas y controlan plagas de insectos. Es nuevamente la humanidad la que ha irrumpido alterando el ecosistema. Ahora todos debemos pagar con muerte y encierro, porque aquí nadie tiene corona. Excelente el tono didáctico que ha tenido Fernando Díaz para explicar este tema, y a nosotros no nos gusta dorar la píldora. Y lo que tenemos que decir, así como el ministro de Salud decía, no sabemos qué va a pasar después, en 1 año, 2 años, los pacientes que han sido ya dados de alta después de tener el coronavirus. De la misma manera, decirles que para quienes están haciendo planes, terminada esta segunda etapa de la cuarentena, y nos vemos, nos tomamos unas chelas, nos vamos a las discotecas, nos reunimos, la vida no va a volver a ser la de antes y nos va a tomar varios meses retomar el ritmo que teníamos antes de la primera etapa de cuarentena. Tienen que empezar a internalizar, y no lo digo yo, porque dirán, ¿ella qué se cree? Ministra de Salud. No, lo dicen expertos de todo el mundo y publicaciones científicas importantes. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, porque usted dirá, pero ya en Wuhan, ya en Hubei ya están abriendo la ciudad. La están abriendo de a pocos internamente. La frontera sigue cerrada, las actividades son muy limitadas, lo mismo que el comercio, lo mismo que la atención en grandes centros comerciales. Es paulatino y de a pocos, y hay que hacerse la idea que va a ser así aquí, o que debería ser así acá también en el Perú. Porque la consecuencia sería una segunda ola de contagios, que algunos científicos estiman que podría ocurrir en aquellas ciudades donde ya se está reabriendo la actividad, pero que esta segunda ola en todo caso sea lo más controlada posible. Así que empiece a internalizar la idea que el retorno a la normalidad va a ser gradual, lento y que requiere de mucha responsabilidad de nuestra parte. Por favor, quédese en casa. Nos vamos a la pausa. La economía preocupa. La ministra de Economía ha dicho esta noche que se está destinando o se destinará el 12% del Producto Bruto Interno del país para echar a andar la maquinaria económica. Y el que vende el emoliente, el que vende las golosinas y que de eso vive al día, ¿cómo lo come? ¿Cómo lo entiende? Porque el 70% de nuestra población económicamente activa es informal, y en ese grueso está el que vive de lo que vendió o trabajó en el día. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Qué va a pasar con la economía? También en términos didácticos se lo va a explicar Lorena Ormeño cuando regresemos de la pausa, y Percy Guzmán con los estadios y las tribunas vacías, porque todos los eventos deportivos mundiales, incluidas las Olimpiadas, se postergan hasta nuevo aviso. Y Tokio seguirá llamándose Tokio 2020, las Olimpiadas de Tokio, y Percy les va a contar por qué. Así que con eso regresamos aquí en Día D. Tengo ahora mensaje de nuestro auspiciador. Una pregunta, ¿quién en su casa en estos momentos no está lleno de dudas o sabe con certeza cuándo es que pasará todo esto? Definitivamente para todos es complicado, pero en este escenario, empresas como RE/MAX Seguros hoy nos recuerdan que la solidaridad en el Perú no está en cuarentena, que en esta lucha estamos juntos, que contamos con héroes ciudadanos, que a pesar de la distancia, los peruanos mantenemos la esperanza y el buen ánimo, y sobre todo que estamos seguros que solo unidos todo va a estar bien. Muchas gracias, RE/MAX, por recordarnos que solo unidos lograremos superar esta situación. Y con esto me voy a la pausa. No se muevan. Aquí regresamos en Día D. Esta noche en Día D. ¿Qué hacer para que la economía no se descalabre? Empresarios con negocios a puerta cerrada, trabajadores en peligro y todas las medidas creativas para contener los efectos extremos de una inevitable crisis económica. Simplemente le adelanten el pago y de esa forma le dan liquidez a esa empresa
para que pueda solventar sus gastos. Además, el deporte post-coronavirus, billonarias pérdidas, Juegos Olímpicos y torneos aplazados y las cosas que cambiarán para siempre en los escenarios de alta competencia. El fútbol se va a jugar Es increíble, pero han habido esta semana algunas voces solitarias, esperpénticas, que reclamaban. ¿Por qué es que 9 reclamaban, ¿no? El derecho de los peruanos a trabajar, que 9 víctimas mortales y 400 infectados no justificaban ampliar la cuarentena. Vamos, 18 víctimas mortales y el doble de casos contagiados para actualizar cifras. Lo cierto es que las medidas que ha tomado el gobierno de Martín Vizcarra son duras, son muy rigurosas y golpean principalmente a la masa pobre del país. En un país que tenemos casi 80% de informalidad, ¿no es cierto? Estamos hablando de esa persona que vende el emoliente donde tú tomas el desayuno, el que vende el pan con pejerrey, la que vende las golosinas, el que hace los polos en gamarra. En resumen, el que la chamba del día es lo que le da de comer a su familia. Si no hay la paga de ese día, no comen. Así de dramático es. Pero también hay 8 millones de peruanos y entre ellos los trabajadores independientes, los que pagan el recibo por honorarios, y se ha anunciado que a ellos también les alcanzarán el bono de los 380 soles. Pero ¿cómo se va a manejar esto? ¿Quiénes son? ¿Cómo se les identifica? ¿Cómo se les entrega? Y es que estamos en un momento de emergencia en el que se va legislando sobre la marcha y resolviendo sobre la marcha. Esa es la verdad. Y nadie tenía cómo prever esta pandemia que creo que ha agarrado a todo el mundo de sorpresa. En el mediano y el largo plazo el reto es mayor, por supuesto. Volver a echar a andar la maquinaria de económica que se sostiene en base a los impuestos que pagan apenas un 28% de la población. Pero la ministra de Economía, como les dije, ha dicho esta noche 12% del PBI va a ser destinado para eso. A nivel regional y a nivel mundial, las medidas que ha tomado el gobierno de Martín Vizcarra son aplaudidas. Un columnista del diario La Tercera de Chile aplaudí y decía que Martín Vizcarra ha dado cátedra en la región al privilegiar a su gente y dejando en segunda línea el impacto económico. Pero aún así, todos estamos aterrados, agarrados al borde de nuestros asientos, abrochándonos los cinturones. ¿O no? Lorena Ormeño tiene el reportaje. Coger una bolsa y salir tras varios días a hacer la compra es la rutina hoy de millones de peruanos y ciudadanos del mundo, que al cruzar el umbral de nuestras puertas encontramos ciudades vacías, sin la bulla habitual de los autos y con negocios muertos o moribundos. Peluquerías, restaurantes, empresas de turismo, cines, miles de pequeños, medianos y grandes negocios que se han convertido en realidad en las primeras víctimas en cuidados intensivos del coronavirus. Y es que en época de pandemia solo lo esencial está permitido. Aquí todo lo que es aparatos eléctricos, toda esta zona está cerrada, dice. Temporalmente la venta de productos de categoría no se encuentra habilitada. Tampoco se puede comprar ropa, no está permitido, o sea, todo está cerrado. Y tras la mayoría de esos televisores, máquinas para ejercitarse, juguetes, está el rótulo de Hecho en China, la fábrica del mundo, allí donde inició la pandemia, y aunque usted no lo crea, el inicio también de nuestra propia crisis económica, antes incluso de conocerse aquí el caso cero. ¿Por qué? Simple. Por poner un ejemplo, Perú, país minero por excelencia, es uno de los principales proveedores de cobre del gigante asiático. 2 de cada 3 toneladas producidas aquí van allá y se convierten en cables de electricidad, tuberías y sobre todo aparatos tecnológicos y hasta partes para los nuevos autos eléctricos. China dejó de comprar y nosotros dejamos de vender. China es el principal socio comercial del Perú. Lo que nosotros exportamos en su mayoría va hacia China. Y al haber cerrado las fábricas, ¿qué va a pasar? Que China no está produciendo y no nos está comprando cobre. Y evidentemente al también bloquear las importaciones en general, ¿no? Y cerrar las fronteras, tampoco le estamos vendiendo el pescado, por ejemplo. Entonces el Perú empezó a preocuparse porque sus exportaciones estaban en peligro. En pocas palabras, China se resfrió y a Perú le dio pulmonía. Así empezó el efecto económico del coronavirus en Perú. Poco perceptible para el ciudadano de a pie, hasta que el tema sanitario se hizo evidente.
Hoy se cuentan más de 450.000 infectados en 187 países y las muertes superan las 22.000. China es el principal país exportador de turistas, exporta alrededor de 100 millones de turistas por año. Y obviamente cuando empieza el coronavirus a fines de diciembre en China, lo primero que toman ellos como medida es cortar la salida de ciudadanos chinos al mundo. Ahí ya comenzó a afectar al sector turismo del Perú y a todas sus ramificaciones, restaurantes, hoteles. Inmediatamente los mercados entendieron que la economía china iba a entrar en serios problemas. Así, con la llegada del virus, las primeras y urgentes medidas fueron a la salud pública. Pero el necesario aislamiento social enfermó nuestra economía. Estamos caminando por una calle de Gamarra y los negocios lucen cerrados como esto, con unas cadenas y candados para mantener seguro el negocio, pero sin funcionar. Aquí no solamente venden ropa, también se hace servicio de maquillado, de costura, planchadores, servicio de diseño. De acuerdo a los empresarios, se ha dejado de vender unos 300 millones de soles solamente en estos primeros 15 días de cuarentena. Y las personas que visitaban este lugar llegaban a ser 200.000 diarias. Hoy estamos solo nosotros. Los más de 40.000 establecimientos que funcionaban aquí y empleaban a 90.000 personas lucen así, como el sector gastronómico, donde restaurantes como el de los cevicheros de la selección pasaron del lleno total a cero. En el tiempo hubo un descenso del 50% en las ventas. Si por ejemplo un asesor en el día 20 mesas, en esos días de crisis, pudo bajar y descender a atención de 8 a 10 mesas. El mismo síntoma lo padece Ángel Urpeque, empresario artístico y dueño de un restaurante en Pueblo Libre. Atendíamos a un promedio de 200, 300 personas. Atendíamos pues personal de cocina, personal de barra, atención, cajeras, administración, seguridad. Teníamos el concierto de Guillermo Dávila y todo paralizado. Como debe ser, obviamente, las circunstancias nos obligan, pero también, valga la redundancia, nuestras obligaciones tributarias. Somos el último escalón en la fila. Cuando hacemos un concierto como el que vamos a hacer de Guillermo Dávila en junio, si Dios quiere, como él mismo lo dice, hay todo un trabajo atrás de compra de pasajes, impuestos, publicidad, escenario, alquiler de locales, pagar el APTAI, pagar los impuestos no domiciliados, todo un tema. Véanos, por favor, también a nosotros. Mi sugerencia es que el IGB y la renta de 6 meses no sea pagada. Y a partir del 7º mes sea prorrateado el pago de ellas mismas a 1 año. Esto va a permitir que los empresarios tengamos cash para poder comprar materias primas, para poder mantener nuestra planilla de colaboradores y así poder tener la empresa abierta y no cerrarla. Otro sector en cuidados intensivos es el de entretenimiento. Todos los conciertos y megaconciertos se han suspendido o cancelado. Así llegó el anuncio del gobierno de ampliar el aislamiento obligatorio de 15 a 28 días. Y para evitar que nuestra economía entre en coma, se anunció un shock financiero. Hemos aprobado 200 millones de soles para todos los municipios del país, para que ellos puedan adquirir y distribuir artículos de primera necesidad de la canasta básica familiar a las personas realmente vulnerables. Estamos autorizando el retiro de la CTS de hasta 2.400 soles. Si se retiraría todos los trabajadores hasta 2.400 soles, podría ser un retiro que superaría los 4.000 millones de soles. 28 medidas económicas que incluyen un subsidio para los empresarios. El Estado asumirá el 35% del sueldo de los trabajadores en planilla que ganen hasta 1.500 soles mensuales. ¿Qué implica este subsidio? Es un subsidio que no tiene devolución, ¿no? Las empresas no van a tener que devolver lo que el Estado les va a ayudar a pagar. Esta es una entrega directa a apoyar el costo de las empresas, ¿no? La más importante probablemente ha sido el bono de 380 soles destinado a familias vulnerables.
Este es un subsidio, probablemente el más grande de la historia del Perú, porque se está hablando de 2.7 millones de familias, y ahora último que el presidente Vizcarra ya oficializó que se iba a extender a los independientes, que son 800.000, estamos hablando de darle dinero directamente a 3.5 millones de familias. Este es un dato súper relevante, porque según el último censo del año 2017, en el Perú urbano habían 6.4 millones de familias. Y ese subsidio está destinado a 3.5 millones de familias urbanas. O sea, más de la mitad de las familias peruanas está siendo beneficiada con este bono. Las AFPs estuvieron entre las medidas, pero no para liberar el fondo como lo debate el Congreso. No, se autorizó la suspensión del cobro de AFP por este mes. Esa sí es una medida razonable, porque en estos momentos en los que hay estrechez de liquidez, tener activo yo un mecanismo de ahorro forzoso para el futuro no suena tan razonable si es que yo necesito esa plata hasta ahora, ¿no? Además que puede servir como negociación para las empresas, ya que el empleado va a recibir en el neto una cantidad mayor, la empresa podría reducir también el salario, al menos por este mes, sin afectar al empleador. Es decir, con ese 10% de sueldo en el bolsillo, por mutuo acuerdo, el empleador podría descontarle esa cantidad y evitar el quiebre de su empresa. Polémico para un trabajador preocupado que pese a todo ha logrado que los grandes bancos refinancien sus deudas sin intereses. Pero queda un gran grupo que representa a 8 millones de peruanos, el 70% de nuestra economía, los independientes, formales e informales. Un gafitero, un electricista, un jardinero, un dueño de una bodeguita que no puede abrir, en fin, esos independientes, que su ingreso en 4 semanas se les va a derrumbar tremendamente. ¿Quién les va a ayudar? ¿Cómo hacer medidas que vayan directamente a las personas que son independientes, formales e informales? Bueno, ahí el gobierno va a tener que usar otro tipo de mecanismos, seguramente por la SUNAT, porque algunos pagan impuestos, seguramente por la SUNAR, porque algunos pueden tener un terreno, una vivienda, en fin. Por otros medios indirectos tendría que tratar de identificar a esa gente. Pero lo tiene que hacer porque es ahí donde está el problema gravísimo. ¿Cuál es el riesgo de que este sector tan grande no se atienda? Que colapse simplemente y que comiencen a desobedecer el confinamiento en las casas y tenga que salir a buscar trabajo y a salir a vender. Los ambulantes, pues no estamos viendo todos los días que los ambulantes ya están comenzando a salir. Desbordes como estos en Lima y provincias que explicarían otro síntoma, el escandaloso número de peruanos que se resisten a cumplir el aislamiento social. Se calcula que el 65% de las empresas tendrían problemas si no operan más de 15 días. Así urge más atención en la micro, pequeña y mediana empresa. No tienen ingresos, pero sí tienen gastos. Entonces hay que ayudarlos dándole una línea de financiamiento. Y yo tengo una idea. Muchos de ellos, muchas de estas empresas, la micro, pequeña y mediana empresa, le vende bienes y servicios al sector público. Entonces yo estoy planteando que esa factura que se la pueden pagar en 60, 90 días, se la paguen en los próximos 3, 4, 5, 6, 7 días. Simplemente le adelanten el pago porque el presupuesto está, la plata está. Y de esa forma le das liquidez a esa empresa para que pueda solventar sus gastos sin necesidad de regalarle dinero, nada. Por 13 días más, solo se permitirá la compra de artículos de primera necesidad. En las tiendas, lo demás seguirá acumulando polvo. Así ocurrió a nivel mundial, cuyas ventas bajaron en 80%. Sin embargo, cambiaron el chip del consumidor. El 40% declaró que aumentó su frecuencia de compra online y aumentó significativamente la compra de nuevos consumidores. Que categorías de notebooks, multifuncionales, impresoras han tenido crecimiento en ventas finalmente asociada al teletrabajo que se está dando cada día más. Y finalmente nos encontramos con el caso de países como Reino Unido, países también como algunos que se están dando en Latinoamérica, donde la cuarentena total aún no se define en un 100% y muchos se están preparando para ella. En este contexto estamos viendo finalmente que
aumentos de venta en consola y videojuegos, computadores gaming, es lo que estamos viendo hoy en día. Aunque duro, el gobierno ha destinado 16.000 millones de soles para superar esta crisis. Una crisis muy dura, donde el Estado ha privilegiado la salud sobre la economía. Pero, ¿podremos soportarlo? Desde finales de los 80 no pasábamos por una situación similar. Pero la buena noticia es que como país estamos en mejores condiciones que hace 30 años para afrontar una crisis, ¿no? Perú ha venido trabajando de manera responsable su economía, ha cuidado la caja fiscal, no ha tenido políticas populistas irresponsables, y entonces se cuenta, digamos, con el dinero suficiente para hacer frente a esta crisis. De hecho, la cuarentena agudiza la crisis económica, pero evita una crisis sanitaria que sería peor. ¿Cuánto durará esta emergencia? Según expertos, depende del avance del coronavirus. Y tal como la enfermedad, para esta crisis económica tampoco existe una vacuna. Toca enfrentarla con mucha higiene fiscal. Estamos cruzando el túnel, pero al final también hay luz. Efecto de esta cuarentena obligada en la que se encuentra prácticamente el mundo, salvo algunas excepciones. Estadios y coliseos vacíos, tribunas silenciosas, fanáticos frustrados frente a esta situación, ¿verdad? La cancelación de todos los eventos deportivos del mundo, la Liga de la NBA, la Fórmula 1, la Champions, la Copa América y casi todos, si no es que todos los torneos locales, hasta las Olimpiadas de Tokio, finalmente fueron pospuestas. Y sin embargo seguirán llamándose Tokio 2020 y ya Percy Guzmán en el reportaje que les va a presentar les ha de contar por qué. Esta decisión necesaria supone también un golpe económico enorme para el mundo del deporte, que los entendidos calculan en 10.000 millones de dólares. ¿Cómo están viviendo la cuarentena nuestros deportistas? Por ejemplo, a nuestra karateca Alexandra Graña el anuncio la sorprendió en plena competencia en Sevilla. Ella estaba tratando de acumular puntos para lograr un cupo en las Olimpiadas. En Mallorca estaba la velerista Paloma Schmidt y ella no alcanzó a volver a Lima y está en Italia. Y desde allí le cuenta a Percy cómo lejos del mar sigue entrenándose para mantener fortaleza física. Y también contactó a Cristian Cueva en México, donde él decidió ya hace varios días hacer cuarentena voluntaria. Recién el presidente mexicano ha dicho, por favor, señores, sí, mejor quédense en sus casas. Ya él lo hacía desde antes y desde allá le jala las orejas a sus paisanos, porque es en su tierra, aquí en el Perú, donde más incumplen el tema del estado de emergencia y la cuarentena obligatoria y les dicen, oigan, pues ya, cumple con la cuarentena. Percy Guzmán tiene la nota. Nosotros, a raíz de lo que estaba ocurriendo en Perú, que está más adelantada la pandemia, nosotros optamos por precisamente llevar la cuarentena. Estamos acá en casa. El nuevo coronavirus llamado COVID-19 ha paralizado también al mundo del deporte, dejando a muchos atletas en cuarentena, como es el caso del volante creativo Cristian Cueva, quien desde Pachuca, en México, ha decidido junto a su familia de manera voluntaria aislarse socialmente sin dejar de entrenar por su cuenta. Similar situación ocurre con los deportistas de alto rendimiento, como es el caso de Alexandra Grande, quien tuvo que regresar de Europa al Perú cuando la pandemia se expandía por todo el mundo. Llegan las justas aquí en Perú. Todo bien que me enteré de que ya iba tal vez a tomar unas decisiones drásticas acá en el país. Pasé por Madrid, que estuve 2 horas en el aeropuerto, pero podían haber pasado muchas cosas, ¿no? Claro. Pero al fin y al cabo estuve las precauciones adecuadas en el aeropuerto, traté de evitar contacto, estaba con mi gel. La velerista Paloma Schmidt es otra deportista afectada. En plena preparación para los ahora postergados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se vio obligada a refugiarse en la casa de su novio, en Italia, con el temor de estar infectada con el coronavirus. ¿Y has sentido algún síntoma o te has hecho alguna prueba o no era necesario? No te haces prueba porque es más o menos como en Lima, te dicen no vengas al hospital porque estamos colapsados.
no te hacen ninguna prueba a menos que estés ya con algún problema respiratorio, ¿no? Al día de hoy, los eventos deportivos han sido suspendidos y postergados, generando no solo la paralización de las competencias más importantes del mundo, también millonarias pérdidas. Hay que tener en cuenta que acá se suspendieron 3 megaeventos. Esos 3 eran los Juegos Olímpicos de Tokio, la Eurocopa de fútbol y la Copa América. Por lo tanto, es un año que las organizaciones deportivas tienen pérdidas descomunales, ¿no? Estamos hablando además que si sumamos la NBA, la Fórmula 1 y otras tantas competencias, esto lleva prácticamente 10.000 o más millones de dólares. Como sucedió en 1940, cuando 2 guerras no permitieron el desarrollo de los Juegos Olímpicos en la capital nipona, la noticia que ha impactado al mundo del deporte es que Tokio 2020 se quedó sin nada para este año. El evento, que reúne todas las disciplinas de alto rendimiento, prácticamente esperó hasta el último momento, mientras la pandemia por el coronavirus seguía aumentando sus escalofriantes cifras de infectados y lamentables muertes a nivel mundial. El último miércoles, el Comité Olímpico Internacional decidió anunciar la postergación hasta el 2021. Los Juegos se van a seguir llamando Tokio 2020, a pesar de que se van a desarrollar en 2021. ¿Y cuál es la explicación? La explicación es la cantidad de dinero que está invertido en merchandising, por ejemplo, con el logo de 2020. Si tú cambias el logo a Tokio 2021, ¿qué haces con todo el merchandising que ya se mandó a hacer y que ya está circulando y que incluso ya está vendido? El aplazamiento también va a ocasionar más de un dolor de cabeza a los nipones, ya que habían logrado vender todos los modernos departamentos de la villa deportiva con la promesa de ser entregados a sus dueños finalizada la competencia de este año. Además, muchos atletas se verán afectados en su preparación deportiva, como la velerista peruana Paloma Smith. Yo creo tener a muchísima gente, tantísima gente concentrada en un solo establecimiento, teniendo el virus por ahí latente, ¿no? Entonces podría haber generado una segunda pandemia, no sé. Claro. Entonces, nada, hay que tomarlo como lo que es una posibilidad de seguir trabajando para seguir preparándonos. El inicio de la pandemia agarró a Paloma Smith cuando se encontraba en Mallorca el pasado 12 de marzo. Ella, junto a su entrenador, quien es también su enamorado, estaban a punto de participar en el torneo de vela Trofeo Princesa Sofía, pero la propagación del coronavirus en varias ciudades de España canceló el evento y se quedó prácticamente varada en la península ibérica. En ese entonces dijimos, bueno, no se va a poder entrenar, va a haber que volver a Italia de alguna manera. Teníamos los tickets del ferry recién para el 5 de abril, hubo que cambiarlos, felizmente la compañía fue muy flexible. Tuvimos 2 días y medio más mirando el techo prácticamente. Hemos llegado el miércoles pasado a las 4 de la mañana y desde ahí no he vuelto a cruzar la puerta de casa a la calle. El pasado miércoles, Paloma logró llegar hasta el hogar de su novio en Italia. Y desde aquel día, la velerista cumple a carta cabal la cuarentena. La atleta, responsablemente, entiende que no puede salir de casa y se las arregla para entrenar como si estuviera en alta mar. Lo único que queda es simular la postura del bote donde enganchamos los pies en una base fija y las piernas, digamos, me siento en un mini press de banca que hay acá en la casa todo oxidado, pero todavía funciona. Entonces me sirve de apoyo para yo como extenderme fuera de ese banco, ¿no? Paloma también aprovecha el tiempo sembrando en la huerta de la terraza de su casa. Además, cocina ricos postres y no para de entrenar. Como también lo hace la atleta Alexandra Grande. Bueno, gente, a ver, estamos acá con toda la familia haciendo un poco de ejercicios. Quien logró llegar a tiempo al Perú, ya que el inicio de la pandemia la agarró en Marruecos, cuando estaba a punto de participar en la Premier League Rabat 2020. Y ahorita, bueno, estoy en casa, se podría decir que llegaron ajustes aquí en Perú. Y justo me habían cancelado que era un campeonato más que era en Marruecos. ¿Ya? Entonces dije, pues, bueno, me compro un pasaje y me adelanto, pues, que iba a estar una semana ya por allá. Alexandra, quien aún no había logrado el cupo para Tokio 2020, ve con buenos ojos la postergación de la cita olímpica para el próximo año.
Antes de saber la decisión de la postergación, de hecho de que mi mente estaba volando un poco, de que wow, no va a haber tiempo, pero ya con esta postergación, de hecho que ya vuelve de nuevo a sonreír porque ya te da más tiempo de poder entrenar, de poder recuperar tal vez esos meses que has estado metido en casa y que no has entrenado como debe ser un deportista de alto rendimiento. Ahora, con todo el tiempo que cuenta por el aislamiento social, Alexandra entrena junto a su familia en el dojo de su casa. Además, disfruta de los suyos hasta que se reactive sus actividades deportivas. Como también lo hace a miles de kilómetros de distancia, en la ciudad de Pachuca, en México, el pícaro seleccionado nacional, Cristian Cueva, quien junto a su esposa Pamela López han tomado la decisión de quedarse en casa voluntariamente. Lo importante es que tengo mi familia a mí que me respalda en este momento aquí, que está conmigo y aunque solo ve mucho que me quiero matar. ¿Quién es el más jodido, como dices tú? Pamela, ¿tú lo tienes así, es cierto? A todos. Tiéndome la cama, vamos por aquí. Sí, en ese aspecto ella siempre ha sido ordenada, siempre ha tratado de tener las cosas limpias, y hoy más que nunca. Imagínate que a los 5 segundos ahorita, te digo la verdad, ahorita para la entrevista, agarra el gel y me lo echan, la cara, todo, me va a gel, poco más me nace, me gire todo. Cristian, con algo de nostalgia, recuerda que este jueves se iniciaban las eliminatorias frente a Paraguay, pero el coronavirus postergó la fecha FIFA sin saber si sería convocado, ya que la lista de Ricardo Gareca nunca se reveló. Ahora continúa una estricta rutina deportiva que su club, el Pachuca, le ha exigido seguir al pie de la letra. Por eso, cuando culmina los entrenamientos, un poco de swing salsero sirve para soltar los músculos del buen Aladino. El doctor está muy pendiente de nosotros, siempre con la temperatura, todos los días, diario. Y ahora me estaban pidiendo también que le manden de mi familia, de mis hijos, mi esposa, todo, ¿no? Las personas lo hagan. Claro. Entonces están muy pendientes de esas cosas, entonces siempre hay una información, una dieta también de los nutricionistas, o sea, no se para de trabajar como lo hacen ustedes en este momento, sí, claro, pero con las medidas que uno tiene que tener, ¿no? Las precauciones que uno tiene que tener para realmente no dejar que este virus nos gane, ¿no? El volante está muy pendiente del país, teniendo a toda su familia en Trujillo, incluida su hija mayor. Por eso hace un llamado a la reflexión a todos sus paisanos para que se queden en casa. Y quizás no estamos siendo muy responsables en mi Trujillo. Si uno no se cuida, se contagia y pasamos el contagio a las personas que más amamos, ¿no? Entonces la única reflexión que puedo decir en este caso a estas dos ciudades que son las que no están realizando al 100% lo que el presidente pide. Bueno, lo único que te puedo decir es primero, mucha fe en Dios. Lo segundo es que vean mi ejemplo, ¿no? Que yo no tengo cuarentena, estoy guardado, imagínate. ¡Qué buena! El 10 de la selección tiene muy claro las consecuencias que podrían suceder por no respetar el estado de emergencia sanitaria y toque de queda. Todo lo contrario sucedió el pasado jueves, cuando el asistente técnico de la selección nacional, Norberto Solano, fue detenido por no cumplir la cuarentena en casa y romper las medidas impuestas por el gobierno para enfrentar al coronavirus. Te vemos que estás en una fiesta, hay música desde la tarde aquí. O sea, ¿qué está pasando? O sea, estamos en estado de emergencia. Yo creo que tú debes ser un ejemplo. Pero seguro, pero ¿cuál fiesta? ¿De qué hablan? Sí, que está todo a volumen. No, ¿cuál es el problema? Estaba en una casa, acá en una amiga, yo vivo acá a la vuelta. El último viernes, el también entrenador de la Selección Nacional Sub-23, mediante una carta abierta a la opinión pública, dijo estar arrepentido y pidió disculpas por no haber acatado las normas sanitarias impuestas por el gobierno. Ahora se espera que la postergación de las eliminatorias hasta septiembre ayude a recuperar jugadores para la blanquirroja. La gente dice, y yo también creo, que YouTube es clave para la volante peruana. En la saga creo que teníamos reemplazo para Zambrano, porque estaba Arango jugando ya en Holanda.
porque había vuelto, si quieres, el Mudo Rodríguez. Es la foto del momento. Areca está trabajando, el comando técnico también. Hacen reuniones virtuales, como estamos haciendo ahora esta entrevista. Se sabe que algunos clubes, como el Bayern Múnich de Alemania y el Barcelona de España, solicitaron sincerar los sueldos de sus principales futbolistas. Cristiano Ronaldo aceptó la rebaja de casi $4 millones de su salario para apoyar al personal de la Juventus. Sin duda, esta pandemia cambiará las costumbres del deporte rey. Creo que en un principio el fútbol se va a jugar a puertas cerradas. Uno de los que más va a presionar en general en todo el mundo para que vuelva el fútbol es la televisión. La televisión ha pagado o viene pagando y tiene contratos, y una de las maneras de que vuelva rápido es sin aglomeración de gente, o limitarán la cantidad de gente que pueda ir a los estadios, o directamente se jugará durante un tiempo hasta que esto esté totalmente controlado a puertas cerradas. Y la gente también seguramente va a tener un temor de ir a lugares masivos, de encontrarse con mucha gente, y eso tomará un buen tiempo para recuperarlo. Por lo tanto, va a ser un año a nivel de taquillas muy complicado. Las consecuencias por el coronavirus COVID-19 serán muy duras para el deporte, pero ahora nos corresponde a todos los peruanos juntos enfrentar a este peligroso rival. La estrategia es muy simple, solo tienes que quedarte en casa para lograr el triunfo más importante de nuestras vidas. Por ti, por tu familia, por tus amigos, por todo el Perú. Arriba Perú. Arriba Perú, siempre. Arriba Perú, carajo. A quedarse en casa, si no se quieren aburrir, aquí mi esposa abre su Instagram, video en vivo por las... ¿Qué hora? 6 de la tarde, de allá. Y empieza... Ese es el mejor consejo, quedarse en casa para evitar que la curva de contagio se dispare como no queremos, porque hay que darle un respiro al sistema de salud, un sistema de salud que ya se decía, estaba en cuidados intensivos, ahora tiene que afrontar esta pandemia. Vamos a hablar a esta hora de la noche porque el gobierno está tomando medidas para paliar las necesidades de los que menos tienen. El bono 380, ¿no es cierto?, en el primer tramo, y se ha generado un segundo tramo para segunda etapa de cuarentena. Otra vez bono de 380, incluyendo a más de 800.000 trabajadores independientes. También se les ha incluido en este bono. Y también se ha dispuesto una partida de 200 millones de soles para los 1.874 municipios distritales y provinciales para que adquieran canastas de primera necesidad y las repartan entre las familias de pobreza y extrema pobreza que no hayan entrado en el bono de los 380 soles. Pero también a la empresa privada se le está convocando, y hay una ONG que se creó incluso antes de la pandemia, una ONG que se creó para afrontar y ayudar frente a desastres naturales. Estamos hablando de la ONG Hombro a Hombro. ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona? ¿Y cuál es la exhortación que hace a las empresas privadas que todavía no conocen de esta actividad o que quieren sumarse? Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de la ONG Hombro a Hombro, está al teléfono con nosotros esta noche. Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pamela. Muchas gracias por la oportunidad. Hombro a Hombro, ¿cuánto tiempo tiene Hombro a Hombro o sea, no es que surgió la pandemia del coronavirus y se genera esta ONG? Así es. Nosotros somos un frente empresarial ante desastres que nacimos en el 2011 por iniciativa de varias empresas, y es a raíz de la experiencia que tuvimos en el Niño Costero del 2017 que decidimos entrar con mucho más fuerza en el tema de desastres, y vimos que era mucho más eficiente si el sector privado actuaba junto y en coordinación estrecha con nuestro Estado. De esa manera seremos mucho más eficientes en beneficio de nuestra gente en uno de los momentos más vulnerables de su vida. Hoy día estamos en coordinación estrecha con la Comisión Multisectorial para atender varios objetivos en simultáneo. El más importante, como tú lo has mencionado, es atender a aproximadamente 500.000 personas que no están siendo atendidas en estos primeros dos tramos que tú mencionaste, que es la entrega de los 380 soles y el dinero que se está repartiendo a las municipalidades, y para ello estamos concentrando donaciones del sector privado
durante toda esta semana que ha pasado y la próxima también, que consisten en alimentos no perecibles, bebidas, artículos de limpieza del hogar y artículos de higiene personal. Todo lo estamos acumulando en los almacenes del INDECI y en función de lo que recolectemos hasta el día de mañana, armaremos con el apoyo de las Fuerzas Armadas kits familiares y les entregaremos en las zonas donde la misma comisión multisectorial nos lo precise, siempre con el apoyo de nuestros soldados. De acuerdo. Además, como segundo objetivo, la comisión nos ha puesto a apoyar a Salud en la implementación en tiempo récord de este hospital de cuidados intermedios en la Villa Panamericana, y la verdad, felicitaciones a Salud, y han caminado muy bien y muchísimas empresas han colaborado en eso también. Toda esta semana hemos acumulado 634 toneladas, repito, 634 toneladas en todos estos tipos de productos para apoyar a los kits familiares, y estamos seguros que vamos a llegar a muchísimos más. Si me permites, Pamela, quisiera invitar a más empresas que se sumen a este esfuerzo y se comuniquen con nosotros a través de nuestro Facebook, Hombro a Hombro, y a través de nuestra página web, que es Hombro a Hombro, todo junto, hombroahombro.org.pe, y a nuestros teléfonos celulares, que como comprenderán estamos trabajando desde nuestros hogares y tenemos que dar nuestros celulares personales. Son los, si me permites, sí, claro. 99665-1825, 996590216 y 994-625-856. Por favor, necesitamos muchas más empresas que se unan a este esfuerzo. De momento, ¿cuántas empresas están? Dígame. ¿Con cuántas empresas estás trabajando, Juan Manuel? Ok, mira, estamos, somos muchísimas. Quisiera nombrar las que ya nos han concentrado el apoyo. Estamos hablando de Panadería San Jorge, La Calera, estamos hablando de Arca Continental, Coca-Cola, Ranza, CBC, San Fernando, Química Suiza, Gloria, Bacus, Laibe, Molitalia, PepsiCo, Vallesol, Sodexo y Nestlé. Como ves, son un montón de empresas que estoy seguro que vamos a poder seguir sumando más empresas a esta causa La nacional. exhortación es esa esta noche, que más empresas se sumen. Tenemos otros 15 días por delante y 500,000 de personas a las que si no les llega esta ayuda, simplemente ese día o esa semana no comen. Entonces, así, y no, además, a las que seguramente no les llega el agua, recordemos que en Lima solamente hay 3 millones de limeños que no tienen acceso al agua, productos para limpiar y evitar que la pandemia se expanda. Gracias, Juan Manuel. He tomado nota de los teléfonos. Voy a usar también mis redes sociales para replicarlo y que eso se multiplique también por ese lado. Hombro a hombro, entonces. A ti, Juan Manuel, gracias por ese esfuerzo. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Voy a usar mis redes sociales y también las de Día D para quienes no tuvieron tiempo de tomar nota de los teléfonos, para que puedan tenerlos ahí, todos los datos de Hombro a Hombro, que está invocando a otras empresas que puedan sumar en este esfuerzo, que no es que es el esfuerzo aislado de la empresa y que ellos decidan a quién entregar. Están colaborando con el Comité Especial y con INDECI y las Fuerzas Armadas para hacer la entrega, y que ya tienen perfectamente identificadas las personas beneficiarias de esta ayuda, que es importante, lo ha dicho Juan Manuel, no les llega ni el bono de 380, o sea, están fuera del mapa gubernamental, que está haciendo todos los esfuerzos para llegar a todos. Pero digamos, la situación es complicada, ¿no es cierto? Entonces todos los esfuerzos suman. Hombro a Hombro tienen página en Facebook y vamos a poner todos los números en las cuentas de Día D y en mis cuentas personales. Nos vamos a la pausa, y los peruanos varados en el extranjero sigue siendo una preocupación. Hay una pareja que se ha quedado en Aruba y vamos a hablar en particular de este caso porque nos han escrito, ella está embarazada y están preocupados están varados ahí 15 días más de cuarentena y luego las fronteras se abren, seguirán cerradas. ¿Cómo regreso a mi país? Volvemos con eso.
¿Cómo va el coronavirus en el mundo? Tenemos un consolidado en cuadros que vamos a poner en pantalla para que ustedes puedan ver cómo van avanzando los casos en el mundo. Vamos con las gráficas. Brasil, 3.904 infectados, 92 víctimas mortales y nadie dado de alto todavía. Chile, 1.909 casos, 6 víctimas mortales, 43 curados. Ecuador, 1.595 infectados, 36 fallecidos, nadie dado de alta. Y Perú, en este primer cuadro, 852 infectados, 18 fallecidos, 16 curados. Aquí quiero hacer una acotación porque ustedes dirán, bueno, Perú, ahí están las cosas controladas, estamos por debajo de Brasil, Chile, Ecuador. Hay que decir que en la medida en que no hagamos masivamente el testeo en personas sintomáticas y asintomáticas, no vamos a manejar la cifra real y hay que distinguir los casos confirmados, que son 852, de los casos reales que hay, de la cantidad de personas que ya están contagiadas, que no están haciendo síntomas, pero que sin embargo podrían seguir contagiando. Pero con esta medida de confinamiento obligatorio nos aseguramos de que no estén andando y contagiando a mucha más gente, más allá de las personas con las que están cumpliendo cuarentena. Eso es importante decirlo y acotarlo. Y señalar la importancia de que todos nos quedemos en casa. Tenemos más cuadros. Argentina tiene 745 casos ya detectados, 19 víctimas mortales y una persona dada de alta. En Colombia son 608 los infectados, 6 víctimas mortales, 10 personas curadas. Venezuela, 107 infectados, 1 fallecido, no hay personas dadas de alta. En Bolivia, 61 infectados, no hay víctimas mortales todavía, ni tampoco curados. Todos estos países han tomado la medida de dictar cuarentena. Argentina la acaba de prorrogar hasta el 12 de abril. Han cerrado fronteras. Son medidas que han ido tomando paulatinamente algunos países. Bolsonaro en Brasil, Donald Trump en Estados Unidos y Boris Johnson en Inglaterra son los 3 mandatarios que están bajo el lente de la prensa señalados como aquellos mandatarios que tomaron el tema de la pandemia, y López Obrador en México, que tomaron el tema de la pandemia con una ligereza pavorosa que ahora les está pasando la factura claramente. ¿Tenemos más cuadro? ¿Uno más? Ahí está, Estados Unidos. En Estados Unidos ha sido calificado por la OMS como el nuevo epicentro de la pandemia. 124.686 infectados, 2.191 víctimas mortales y 2.612 personas curadas. Italia, 97.689 infectados, 10.779 fallecidos, 13.030 curados. Lo de Italia es dramático porque en 24 horas se le morían de 800 en 800 personas. Tremendo. España, 79.953 infectados, 6.733 fallecidos, 12.285 personas curadas. Alemania, 58.101 infectados, 474 fallecidos, 8.481 curados. España está siguiéndole casi los pasos a Italia en el tema de personas, de víctimas mortales diarias. Han llegado ya a la tasa de 700, 800 personas fallecidas al día. El sistema de salud, que era uno de los mejores en Europa, colapsado. Han tenido que usar una pista de hielo, de patinaje sobre hielo en un centro comercial como mortuorio, una morgue temporal, porque los crematorios no se dan abasto para poder cremar todas las personas que fallecen al día. Es tremendo. Y Alemania, ¿qué es lo que está haciendo pese a esos números? Está recibiendo pacientes franceses en sus hospitales porque también aún tiene capacidad para recibir pacientes. Así están las cosas en el mundo. ¿Tenemos un cuadro más? ¿Tenemos otro cuadro? Ahí está, Francia. 37.575 infectados, 2.314 víctimas mortales, 5.700 personas curadas. Reino Unido, 19.522 personas infectadas, 1.228 fallecidos, 135 curados. Reino Unido, que al inicio Boris Johnson, el primer ministro que además ha dado positivo para coronavirus con síntomas leves, la primera medida que anunció es: no podemos paralizar la economía, los que tengan que morir, morirán, qué pena. En buen romance, ese fue el mensaje. Y luego, abrumado
por la realidad que se le venía encima y le reventó en la cara, es que empezó a tomar otro tipo de medidas en este país. Suiza, 14.336 infectados, 257 fallecidos, 1.530 personas curadas. Canadá, 5.867 personas infectadas, 63 fallecidos, 345 personas curadas. Hay que recordar, porque hay cifras importantes de personas curadas, que el 80% de aquellas personas que contraen el virus desarrolla síntomas leves o moderados, y luego hay un 15% que hace síntomas graves, y de esos un 5% que termina en UCI con soporte de ventilación mecánica. Panamá, 901 infectados, 17 fallecidos, no hay personas curadas. En México, 858 infectados, 16 fallecidos, un curado. Y en Uruguay, 238 infectados y 6. Ya este cuadro lo vamos a actualizar así al aire. Ya hay una persona fallecida y 6 personas curadas. Lo de México también es sorprendente. Ya hemos escuchado a Cristian Cueva tomando medidas de aislamiento voluntario. La semana pasada nos los decía Marco Zunino, el actor Marco Zunino, ¿no? La actitud de López Obrador. No, salgan, vayan a los restaurantes, coman, compren. Yo les voy a decir cuándo es que tienen que aislarse. Ya recién salió esta semana tímidamente a decir, sí, mejor se van a sus casas, no salgan, pero todavía no dispone las medidas urgentes, rigurosas, que sea mandatorio de parte del Estado que todos cumplan cuarentena obligatoria. Vamos ahora con el tema que les había comentado, los peruanos varados en el extranjero. En Aruba hay una pareja que está en esta situación. Vamos a escuchar su testimonio. Buenas tardes, mi nombre es Giovanna. Mi nombre es Juan Carlos. Nos encontramos varados en Aruba con mi esposo. Nosotros vinimos a este destino como turistas, no tenemos familiares aquí, ni ningún amigo, ni nada donde quedarnos. Nosotros nos vimos afectados por el cierre de fronteras que se dio el 16 de marzo. Intentamos por todos los medios de conseguir un retorno para ese día, ya que nuestro retorno estaba para el día 19 de marzo. Pero lamentablemente no pudimos conseguirlo, ya que todos los vuelos colapsaron para ese día. Intentamos también conseguir boletos, ¿no? y los adquirimos para poder retornar el día 1 de abril, cuando se abrieron las fronteras de Perú, pero lamentablemente esta opción ya tampoco es válida porque la cuarentena se extendió y también se tomaron medidas de cuarentena y cierre de fronteras en otros países. Hemos ya agotado todas las opciones que vimos posibles para poder retornar al Perú por nuestros propios medios, pero esto no ha sido posible. Estamos obviamente nosotros tratando de mantenernos economizando en todo, obviamente, no estamos bajo ningún tipo de lujo ni nada, estamos guardando la cuarentena respectiva también. No sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo vamos a salir de aquí. Yo soy una persona en estado vulnerable, tengo 27 semanas de gestación, mi embarazo avanza, no tengo una fecha para salir de acá aún. Esta isla es muy pequeña, los hospitales no se dan abasto para la atención, ¿no? En caso de que yo tuviera una emergencia, y tengo miedo por mi salud, por mi integridad, por mi vida, por la de mi bebé, y lo único que pido es que el Estado peruano programe una fecha de vuelo, programe y vea la forma de poder retornarnos al Perú. Nosotros somos peruanos, ¿no? Que deseamos retornar a nuestra patria, que tenemos nuestra vida allá, nosotros vivimos en Perú, trabajamos en Perú, quiero tener a mi hija en Perú. Y sé que esta situación es la de muchos peruanos en muchas partes del mundo, pero lo único que estamos pidiendo es que por favor se tomen cartas en el asunto y que nos ayuden a regresar y que se tomen en cuenta los casos de vulnerabilidad como el mío, ¿no? Y como el de otras personas. Yo lo único que pido es volver a mi país, voy a acatar las normas que el gobierno dictamine, si tenemos que obviamente ya hacer la cuarentena en el país, en el lugar que nos indique el gobierno, pasar los exámenes respectivos por nuestra seguridad y la de los demás, lo vamos a hacer, estamos dispuestos a todo ello. Lo único que pedimos, por favor, es que nos tomen en cuenta, nosotros también estamos pasando necesidades, nosotros también estamos mal aquí,
queremos regresar al país, es nuestro derecho como peruanos, es nuestro país, es nuestra patria. Bueno, nosotros vamos a buscar hacer las gestiones con Cancillería. El presidente Martín Vizcarra y el canciller han señalado que atenderán casos de emergencia y de personas vulnerables. La exposición ha sido clara, ¿no? Estamos hablando de una mujer que está embarazada y que necesita regresar al país, como miles que están alrededor del mundo esperando poder hacerlo. Finalmente, no solamente el encierro, esta cuarentena obligatoria que todos debemos observar por las razones ya explicadas, está generando un gran nivel de estrés emocional. Hay personas que la están pasando muy mal y hay personas, por ejemplo, con los niños con habilidades especiales, niños autistas, niños Asperger, que necesitan un momento de salir de la casa, del encierro, salir de repente al parque, dar una vuelta, para desfogar esa energía contenida. Hay reclamos de madres, de parejas, de personas con la estabilidad emocional frágil que necesitan ayuda. Para eso, la doctora Carmen González ha preparado el siguiente mensaje. Pamelita, muy buenas noches y un abrazo grande para ti y para todos los que en este momento están conectados con Día D. Mira, emociones muy fuertes se están despertando en este momento con esta crisis tan dura y tan inesperada. Entonces, para contribuir a la tranquilidad emocional de los compatriotas, la Clínica de Emociones ha implementado 3 formas de apoyar psicológicamente. La primera, cada día estamos subiendo al Facebook un video especialmente preparado con emociones justamente que se nos despiertan en esta época. Les dará tranquilidad. Segundo, tenemos cartillas para la familia, para las madres que tienen niños, adolescentes, para las parejas, para aquellos donde hay conflictos con los padres o abuelos ancianos y también para aquellos que salieron positivo a coronavirus, no tienen síntomas, pero están desesperados pensando que algo malo les va a pasar. Y lo último, y que empieza mañana a las 8, es nuestra línea de auxilio emocional. Todas aquellas personas que sientan que tienen emociones que los desbordan, que no pueden controlar, como pánicos, como miedos, angustias, ansiedades, incertidumbres, quieren salir corriendo, sienten que se van a morir, en esa emergencia, pues buscan el auxilio emocional en nuestro Facebook, Clínica de las Emociones, Carmen González. Ahí anotan su nombre o uno ficticio y su teléfono. De inmediato, un psicólogo nuestro los llamará, los tranquilizará, los acogerá. Y de esa manera nos apoyamos todo. Muchas gracias y juntos nada nos va a pasar. Muy bien, ahí está el mensaje de Carmen González, a quien le mando un abrazo esta noche. Y con esto nos vamos a la última. Gracias por acompañarnos en este programa intenso de Día D. Hemos dejado 2 encargos al ministro Morán, que no permita más impunidad y se capture de una vez a Javier Enríquez, el violador, y a la violador y además embarazó a una niña de 13 años, y a la ministra Gloria Montenegro que atienda el caso de esta niña que está siendo retenida ilegalmente por el hijo del ministro, el exministro de Cultura, Roger Valencia, y que haga atención al reclamo de Paola Gallegos. Esos 2 encargos los dejamos, vamos a seguir muy atentos a nuestros casos. Nos vemos el próximo domingo, minutos antes de las 10. Muy buenas noches.